Imagina el sonido del mundo alejándose. Imagina el cansancio que cargas en los hombros disolviéndose, por un momento, en el espacio entre un pensamiento y otro. Tal vez estás justo en ese punto del camino, ese lugar extraño, donde ya has leído tantos libros, ya has visto tantos videos, ya has entendido tantas cosas, pero tu cuerpo, aún así, insiste en repetir el mismo dolor. Hay una frustración que no se grita, un agotamiento que no se muestra. Esa sensación de saberlo todo en teoría, pero seguir estancado en el mismo sitio, como si algo invisible, por dentro, todavía te mantuviera atado. No estás solo. Y sobre todo, no estás equivocado por sentir eso. Hay un deseo escondido, muy íntimo, muy legítimo, de girar una llave ahora, de no tener que esperar más meses, más años, más repeticiones, de experimentar un cambio real, profundo, concreto, aunque silencioso. El deseo de, aunque sea por un instante, salir de la estancación y tocar una nueva vibración, porque en el fondo, sabes que hay algo dentro de ti que aún no se ha rendido, algo que todavía cree, algo que todavía escucha el susurro de lo que podría ser diferente. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese punto exacto donde la teoría ya no alcanza, de ese lugar donde la mente quiere avanzar, pero el cuerpo duda, donde lo racional dice adelante, pero el campo energético responde todavía no. Bruce Lipton nos invita a ver el cerebro como un radio, un transmisor, un receptor. Puedes tener todo tu cuerpo orientado hacia el futuro, pero si la estación interna aún está sintonizada con el dolor del pasado, lo único que captarás será repetición. La música no cambia cuando se desea, cambia cuando se cambia la frecuencia. Ese cambio, sin embargo, no nace de la fuerza, no nace del control, nace de la vibración que sostienes dentro de ti. Y esa vibración está moldeada por la emoción que cultivas. La ciencia ya lo sabe, los estados mentales constantes cambian la química de tu cuerpo, activan o silencian genes, reprograman todo tu sistema. A eso lo llamamos reprogramación epigenética. Y la meditación, cuando se entiende de forma auténtica, es una de las herramientas más poderosas para esa transformación celular. Joe Dispenza profundiza en este camino al recordarnos en una emoción nueva, sentida de forma auténtica y encarnada en el cuerpo, es más poderosa que 1000 afirmaciones dichas sin alma. Cuando la emoción se alinea con el pensamiento, el campo cuántico responde, no como un milagro instantáneo, sino como una reorganización silenciosa y precisa de toda tu realidad. Hoy serás guiado por ese camino, un camino que no intenta apagar tu dolor, sino escucharlo, que no finge optimismo, sino cultiva verdad. No repetirás frases vacías, vas a sentir, vas a respirar, vas a recordar que dentro de ti existe un punto de reconexión N- y no está en el futuro, está aquí, ahora, en este instante. Porque la transformación verdadera no es ruidosa, es vibracional y comienza en el silencio. Hay algo profundamente humano en este conflicto silencioso entre querer cambiar y no poder. Te despiertas con la intención de ser diferente, de pensar distinto, de reaccionar con más calma, de confiar más, pero a mitad del día algo se sale de control. Una reacción vieja regresa, una tristeza familiar reaparece, un pensamiento que creías haber superado insiste en volver. Es como si una parte de ti avanzara, mientras otra, escondida, siguiera aferrada a la cadena. Esa parte que sostiene no es mala, ni saboteadora por naturaleza, es simplemente el cuerpo repitiendo lo que conoce, porque el cuerpo es, como dice Joe Dispenza, la mente del pasado, aprendió a sobrevivir sintiendo lo que sentía, y aunque la mente racional esté lista para algo nuevo, el cuerpo sigue atrapado en la vieja química. Cada emoción repetida crea un camino neurológico, y ese camino, por más doloroso que sea, se vuelve familiar. Why lo familiar para el cuerpo es seguridad. También hay una urgencia interna que acelera esta frustración, esa necesidad de resultados inmediatos, de sentir que algo pasa ya, genera una tensión sutil. Esa tensión más bien bloquea que ayuda. Cierra el campo en lugar de abrirlo. Convierte la práctica meditativa en una búsqueda ansiosa y no en una entrega vibracional. Y cuando se entra en la práctica cargando ese deseo como un peso, la ligereza necesaria para transformar se pierde. Es como intentar flotar con los bolsillos llenos de piedras. Es necesario entender que la meditación cuántica no es un botón para apagar el dolor. No es un analgésico espiritual. No nos saca de la emoción, sino que nos invita a escucharla desde otro lugar. Es un portal hacia la conciencia,
no un escudo para esconderse de lo que sentimos. Cuando se practica con presencia, transforma el campo. Cuando se hace con prisa, solo refuerza el mismo ciclo de tensión. Y aunque intentes acceder a estados elevados, si tu cuerpo todavía está intoxicado con el cortisol del día anterior, no te lo va a permitir. No porque estés mal, sino porque el cuerpo todavía está en modo defensa. El sistema nervioso necesita primero sentir seguridad, para luego poder abrirse a la expansión. Sin esa seguridad interna, cualquier intento de meditación profunda se convierte en otra batalla invisible, entre la mente que quiere avanzar y el cuerpo que aún no puede confiar. Es como acelerar un auto con el freno de mano puesto. Por fuera, parece que estás intentando, por dentro, algo sigue bloqueado. Y ese algo no necesita ser combatido, necesita ser acogido, porque no está tratando de detenerte, está tratando de protegerte. Pero ahora puedes enseñarle que hay un nuevo camino, un camino donde la seguridad ya no es igual al dolor conocido, sino a una paz desconocida, que poco a poco empieza a sentirse familiar. Hay un dolor casi invisible que muchos cargan, especialmente quienes ya han recorrido por largo tiempo el camino del autoconocimiento. Es esa incomodidad de sentarse a meditar, cerrar los ojos, respirar profundo y no sentir nada. O peor, en sentir más confusión, más ruido interno, más distancia del estado de paz que se esperaba alcanzar. Parece injusto, parece un fracaso íntimo, pero no lo es. Es simplemente la manifestación de un desalineamiento vibracional entre lo que se piensa y lo que realmente se siente. Cuando el campo emocional está en desarmonía, la mente puede intentar silenciarse, pero el corazón sigue en guerra. Es como intentar sintonizar una melodía suave en un radio con mala señal. El sonido llega pero distorsionado, entrecortado, fragmentado, y la experiencia meditativa se vuelve más un esfuerzo mental que una inmersión vibracional. En ese estado, cualquier frase positiva suena como ruido, y el cuerpo, que siente la verdad más allá de las palabras, responde con resistencia. La frecuencia de la mente necesita encontrar resonancia con la vibración del corazón. Sin esa coherencia, no hay comunicación real con el campo que nos rodea. Greg Braden lo explica con claridad. El campo unificado no responde a palabras, sino a la coherencia entre emoción y pensamiento. Es como si el universo solo escuchara aquello que realmente sientes y no lo que repites. La vibración del corazón es el lenguaje más preciso que tenemos y no puede ser forzado. El inconscient, que guarda todas las memorias, todas las vivencias, percibe claramente cuando una meditación intenta imponer una verdad que aún no ha sido sentida. Repetir afirmaciones como soy próspero, estoy sanado, soy amado, sin que el cuerpo las reconozca como ciertas, es como intentar sembrar una semilla en un terreno seco. El cuerpo detecta la falsedad y esa percepción genera más frustración, no por castigo, sino porque hay un desajuste entre intención y vibración. Imagina a alguien intentando sonreír con los labios mientras los ojos aún lloran. Ese es el efecto de meditar desde una disonancia emocional. Por eso, antes de intentar alcanzar estados elevados, es necesario reconocer el estado real y abrazarlo. El campo no exige perfección, sino autenticidad. Y cuando el corazón comienza a alinearse con la mente, aunque sea poco a poco, la frecuencia cambia. Y en ese cambio silencioso, la meditación comienza a suceder de verdad, no como un esfuerzo, sino como un regreso. Hay una trampa sutil en el camino de quien busca transformación interior, la creencia de que con solo pensar diferente ya basta para cambiar. Se cree que cambiar los pensamientos, repetir frases positivas o visualizar resultados deseados es suficiente para alterar la realidad. Y en parte, eso es verdad, pero solo en parte, porque el pensamiento sin emoción es como una semilla sin tierra. Sin el enraizamiento del sentir, la idea se queda flotando en la mente, sin fuerza para tocar el cuerpo, sin raíces para transformar el campo. La mente, por sí sola, es frágil ante el poder del sistema nervioso. Si intentas cambiar solo con pensamientos, pero tu cuerpo sigue enganchado a las mismas emociones de siempre, entonces hay un abismo entre lo que deseas y lo que vives. El cerebro, a nivel neuroquímico, tiene una tendencia natural a aferrarse a lo conocido. Y muchas veces, lo que conoce es el dolor, la carencia, la angustia. Esto no es una falla tuya, es un patrón biológico. El cerebro se aferra a lo vivido, aunque eso implique sufrir. Porque para él, sufrir
es más seguro que lo desconocido. Por eso muchos sienten que están atrapados en un ciclo. Piensan diferente, toman cursos, afirman, escriben, tratan de mantener la mente elevada, pero por dentro el cuerpo grita otra verdad. Y ese grito es el que realmente vibra en el campo que te rodea. Cuando no hay congruencia, no hay transformación. El pensamiento necesita un suelo emocional coherente para florecer. Una de las formas más efectivas de romper ese ciclo es provocar una ruptura de patrón, no una huida, sino una interrupción consciente del estado automático. Eso puede suceder a través de la respiración, que es el puente entre lo inconsciente y lo consciente, o a través de un cambio deliberado de enfoque. Cuando respiras con intención y atención, creas una grieta en el automatismo, y en esa grieta, lo nuevo puede entrar, lo viejo pierde fuerza, y aunque sea por unos segundos, el cuerpo empieza a aprender una emoción nueva. Esa nueva emoción es como un faro. La dais al campo, algo está cambiando aquí dentro. Y el campo responde, porque el campo siempre responde a la emoción verdadera, no al deseo, no al pensamiento solitario, sino a la vibración emocional sostenida. Piensa en los pensamientos como voces gritando en un valle vacío. Sin emoción, solo hacen eco en el silencio, pero con emoción se transforman en música. Y esa música, cuando es sincera, toca al universo. Miento. Cuando intentas pensar en positivo con un cuerpo cargado de dolor, lo que surge es conflicto. Pero cuando calmas el cuerpo, regulas la respiración, aquietas el corazón, el pensamiento cambia por sí solo. No por esfuerzo, sino porque simplemente acompaña la frecuencia que ya está siendo sentida. Es como un río que sigue su curso natural cuando las piedras internas dejan de obstruir el flujo. En ese flujo, no necesitas forzar, tan solo permitir. Existe un proceso simple, profundo, que puede reorganizar ese estado en pausa, respiración coherente e imaginación encarnada. Pausar es interrumpir el piloto automático. Es decirle al cuerpo, ahora hay espacio para lo nuevo. Respirar con coherencia es armonizar el corazón y el cerebro, algo que la ciencia hoy confirma como esencial para entrar en estados expandidos de conciencia. Y imaginar sintiendo es traer al presente una realidad que el cuerpo ya reconoce como posible, aunque aún no se haya manifestado afuera. Sin emoción, no hay señal. La emoción es el transmisor. Es ella quien lleva el mensaje de la intención al campo. Cuando la intención viene con ansiedad, el campo responde con ruido, pero cuando viene con presencia y verdad, el campo se abre. Y esa apertura no se negocia con urgencia. Se alcanza con autenticidad vibracional. También es importante estar atento al vicio de consumir contenido espiritual sin aplicarlo. Esto se ha vuelto común. Hemos sustituido la práctica por la acumulación de información. Pero la espiritualidad no se entiende, se vive. El alma no pide respuestas, pide experiencia. No basta con saber el camino, hay que caminarlo con el corazón entero y presente. Porque el campo no responde a cuanto sabes, responde a lo que vibras, a lo que sostienes, a lo que sientes como real, incluso antes de que el mundo lo vea. Y cuando el sentir precede al pensar, la transformación comienza desde dentro hacia afuera, silenciosa, pero irreversible. A veces, todo parece estar bien por fuera. El ambiente es silencioso, la técnica ya la conoces, la intención está presente, pero aún así, la meditación no sucede, la transformación no llega, la frecuencia no se eleva. Y ahí es donde habita uno de los mayores bloqueos invisibles del camino interior, el ruido interno. Porque no importa cuán bella sea la música, si el radio que la transmite está lleno de interferencia, todo lo que se escucha es estática, y no hay sonido más frustrante que el zumbido de tu propia mente. Bruce Lipton nos invita a mirar nuestras creencias limitantes como ruidos en la frecuencia. Son ellas las que distorsionan el mensaje, son ellas las que mantienen la señal inestable, aunque haya un deseo sincero de cambiar. Y estas creencias, muchas veces, no son visibles, operan en las capas más profundas del inconsciente. Son ideas heredadas, emociones reprimidas, miedos no reconocidos, que siguen emitiendo una vibración específica, aunque tu mente diga lo contrario. Es como intentar sintonizar una frecuencia de paz con un transmisor que aún está programado para el dolor. La imagen simbólica es clara. Quieres conectar con un campo de tranquilidad, abundancia, amor, pero estás cargando dentro de ti un transmisor programado por el miedo, la escasez, la desconfianza, y ese transmisor no cambia solo con intención, se transforma con presencia, con escucha interior, con silencio. Hay que callar antes de crear.
Porque la verdadera meditación no es un lugar para pedir, es un espacio para convertirse. Cuando entras en meditación cargando ruido, la práctica se vuelve esfuerzo, una técnica sin alma. Pero cuando entras en silencio, no el silencio externo, sino ese profundo que nace cuando la mente se rinde y el corazón escucha, la práctica se vuelve portal. Un portal donde la duda no tiene lugar, porque algo más fuerte vibra adentro, jala sutil certeza de que ya eres. Y esa certeza no viene de la lógica bien del campo. La transformación cuántica no sucede en el ruido de la búsqueda. Ocurre cuando el silencio se vuelve más poderoso que la urgencia, cuando el ser se vuelve más verdadero que el querer. Y en ese instante, sin espectáculo, sin alarde, algo cambia, algo se alinea, algo se rescata. Porque el radio interno al fin vuelve a tocar la música de tu esencia, y esa música es reconocida por el universo como tu firma vibracional. Existe un momento en el camino en el que todo empieza a reorganizarse, y no ocurre cuando entiendes más, ni cuando sientes que por fin dominas alguna técnica. Ese momento sucede cuando algo dentro de ti se silencia, no por cansancio, sino por madurez vibracional. Cuando la búsqueda cede su lugar a la presencia, cuando la pregunta ya no exige respuesta, solo pide ser escuchada. Y en ese espacio sutil, casi imperceptible para los ojos del mundo, nace una nueva biología, una nueva vibración, un nuevo ser. Bruce Lipton nos muestra que reprogramar tus creencias no cambia solo ideas, cambia la expresión de tus genes, cambia tu química interna, cambia la forma en que tu cuerpo responde a la vida. La transformación deja de ser un esfuerzo externo y se vuelve una consecuencia natural de un nuevo estado del ser, como una semilla que florece, no porque fue forzada, sino porque el suelo fue nutrido, la luz llegó y el tiempo interno se alineó. Esa metáfora es real, no necesitas forzar la flor, necesitas cuidar el suelo, cambiar la frecuencia de la tierra que sostiene tus raíces emocionales. Y ese cambio no ocurre con prisa, ocurre con coherencia vibracional, con escucha diaria, con el cultivo silencioso de nuevas emociones que, poco a poco, reconstruyen tu campo. Neville Goddard nos recuerda que vivir como si ya fueras no es fingir, es encarnar, es permitir que una nueva versión de ti ocupe tu cuerpo, tus elecciones, tus pensamientos, aunque todo parezca igual por fuera. Es actuar desde la conciencia futura, con la serenidad firme de quien ya sabe qué es. Porque, en el campo de la conciencia, el tiempo no es lineal, es vibracional. Y todo lo que sostienes internamente con verdad, el campo lo reconoce como real. La meditación se convierte entonces en un ritual de recuerdo, no de aprendizaje, un espacio donde te reconectas con quien siempre has sido, antes del miedo, antes del dolor, antes de las narrativas que intentaron convencerte de que eras pequeño, perdido, insuficiente. La práctica no es para construir, es para recordar. Recordar con el cuerpo, con el corazón, con la vibración, es un regreso a la frecuencia de tu alma. Así que, desde este momento, que puedas escuchar con el cuerpo, sentir con el corazón, y permitir que el silencio revele el camino, porque dentro del silencio vive la respuesta, y dentro de la respuesta vive quien tú ya eres, íntegro, vibrante, despierto, una frecuencia que transforma, una presencia que sana, una conciencia que simplemente es.